Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x22, Los Reinos de España. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo semana a semana a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, links en la descripción, y que compartan la serie. Realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, analizamos el reinado de Moctezuma tras su ascenso en 1502, la tensa relación que mantenía con sus enemigos en Tlaxcala, así como sus supuestos socios en Texcoco, los cuales veían con mayor resentimiento las políticas de concentración de poder mexica. Además, estudiamos la veracidad y consecuencias de las terribles señales que aparecieron en el Valle de México, y que de acuerdo con el rey Nezahualpilli, anunciaban el fin de sus gentes y sus ciudades. Poniendo la cereza en el pastel estaban los alarmantes y muy reales reportes de misteriosos hombres barbudos que llegaban a las costas de su imperio. En esta ocasión saltaremos el inmenso océano Atlántico hacia las lejanas y desconocidas tierras de Europa, donde contestaremos la muy importante pregunta: ¿quiénes eran estos sujetos? Para entender la historia de España, debemos retroceder en el tiempo, cuando aún no existía tal cosa, ya que esta región, conocida como la península ibérica, tiene una rica e interesante historia que impacta directamente en 1. Cómo actuarían los conquistadores del Nuevo Mundo, y 2. La evolución cultural, política y social de la futura nación mexicana. La historia de hoy comienza en la Edad de Hierro, con el ascenso de 3 principales grupos en la península. Al sur y en las costas del este se encontraban los llamados iberos. Obviamente de aquí proviene el nombre de la región. Ellos no eran como tal una etnia o pueblo unificado, sino una colección de tribus y asentamientos que compartían ciertos rasgos culturales, fuertemente influenciados por las culturas mediterráneas. El segundo grupo eran los vascos, que habitaban las montañosas y algo aisladas regiones del norte. Los vascos son un pueblo bastante único, cuya lengua ancestral sobrevive hasta nuestros días, y es tan única que no pertenece a ninguna familia lingüística en el mundo. El último grupo de esta época, y de hecho los que introdujeron el hierro, eran los celtas. Estos 3 pueblos convivirían por muchos años, aunque siempre se mantendrían separados, sin forjar una identidad común. Avanzando en el tiempo, al ser una región bastante rica en minerales y posicionada estratégicamente entre el Mediterráneo y el Atlántico, muchas civilizaciones se lanzaron a su conquista. Los griegos establecieron algunas colonias y los fenicios hicieron lo propio. Con el tiempo, estos asentamientos fueron abandonados o conquistados, siendo el imperio cartaginense la primer potencia en lanzarse a la tarea de unificar la península, o al menos gran parte de ella. Verán, después de su derrota en la Primera Guerra Púnica, un conflicto que tuvieron contra la República Romana, los cartagineses querían reforzar su control de los territorios que aún les quedaban, entre ellos la península ibérica. A este fin, Cartago, encabezado por el clan Barca, se lanzó en un proyecto de expansión de su influencia en la región. Este esfuerzo rindió frutos, logrando unificar a casi todo el sur de la península y las islas aledañas bajo su autoridad. Posteriormente, fundaron un importante centro naval llamado Cartago Novo, actual Cartagena, España. En el 218 a.C., la rivalidad natural entre Roma y Cartago nuevamente explotó, y la península se convirtió en uno de los frentes en este conflicto. La guerra en Iberia fue brutal, llena de importantes batallas y personajes. El principal de estos fue el joven Escipión el Africano, un general que logró expulsar completamente a los cartaginenses, asegurando la región para Roma. Dicho esto, la conquista y romanización de toda la península ibérica fue un proceso bastante largo, y no fue hasta el año 19 a.C. que toda la región quedó bajo el mandato romano y por primera vez completamente unificada, a salvo algunas pequeñas bolsas de resistencia. La península ibérica, ahora una provincia romana, adquirió muchos de sus rasgos culturales, políticos, sociales y religiosos, además de un nuevo nombre latinizado, Hispania. Las costumbres romanas se arraigaron profundamente en la península. Sin embargo, la marcha del tiempo es interminable y el imperio entró en una espiral de decadencia. Guerras civiles, invasiones bárbaras y problemas financieros lentamente iban colapsando al imperio de Occidente, además de erosionar su control sobre Hispania. Naturalmente se abrió un vacío de poder que muchas tribus querían llenar, y durante el siglo V de nuestra era, las fronteras de la península cambiaron muchísimo, con todos los grupos peleando por adueñarse un pedazo del botín. Los romanos, sabiendo que no podían retener a Hispania por su cuenta, emplearon la ayuda de una tribu bárbara, los visigodos.
Este grupo germano se asentó originalmente en la actual Francia, pero bajo la supuesta autoridad de los emperadores romanos comenzaron su marcha hacia la península ibérica, empujando a los demás pueblos fuera de ahí. La relación entre el nuevo reino visigodo y el imperio romano era tensa e inestable, pero en el año 476 la situación se resolvió. Y por resolverse me refiero a que el imperio romano de Occidente se desintegró completamente y los visigodos simplemente reiteraron su independencia como dueños de Hispania. Ups. Pero, mucho ojo, aunque el imperio formalmente dejó de existir, la mayoría de los habitantes de la península ibérica todavía se consideraban a sí mismos romanos. Hablaban el idioma, tenían las mismas costumbres y, más importante para nuestra historia, permanecían como cristianos católicos ortodoxos. Este último punto causaba conflicto con sus nuevos amos visigodos, que también eran cristianos pero de una corriente llamada arrianismo. No voy a entrar aquí en las diferencias teológicas tan esotéricas que tenían, solo quiero que recuerden que esto provocaba desconfianza entre los hispanos romanos y la élite visigoda. Aunado a esto estaba el elemento étnico, y se instituyeron leyes que evitaban la integración o mestizaje de ambos grupos. Las cosas para el reino visigodo se empezaron a complicar casi inmediatamente, ya que tenían que competir contra otros pueblos que ambicionaban quitarles territorio. Los francos en particular se movían con recelo por Galia, actual Francia. Los francos eran católicos, por lo que pintaron sus conquistas como una defensa de la verdadera religión contra esos herejes arrianos. El conflicto llegó a su cenit con la batalla de Bouillé en el año 507, en la que los francos expulsaron a los visigodos completamente de Francia, obligándolos a cambiar su capital a la ciudad de Toledo, al centro de la península ibérica. Ahora sí, con sus dominios prácticamente confinados a Hispania, el reino visigodo entraría en un periodo de violenta transformación, en la que navegaron cismas religiosos, guerras civiles e invasiones externas. Pese a todas las crisis, comenzó a surgir una nueva identidad entre los habitantes de la península, una que trascendía y mezclaba las viejas divisiones entre romanos y visigodos. De manera muy simplificada, los dos grupos dominantes se fusionaron. De hecho, los reyes visigodos se convirtieron al catolicismo, dejando atrás el cristianismo arriano y persiguiendo a los que no. Además, se creó un solo cuerpo de leyes para ambos gentilicios. Al romper estas barreras legales, sociales y religiosas, la gente comenzó a identificarse como hispanos y no necesariamente como visigodos o romanos, aunque esto no incluía a todos los habitantes de la península. Por ejemplo, los vascos y más adelante los judíos serían siempre vistos con sospecha, además de que esto no resolvía las tensiones políticas y ambiciones de poder de los distintos nobles y caudillos. De hecho, para inicios del siglo VIII, el reino visigodo estaba fracturado. Las razones de los distintos conflictos son algo complejas. Lo importante es que la clase política de la península estaba tan distraída autodestruyéndose que no se fijaron en la clara amenaza que acechaba desde el norte de África, el califato de Omeya. No voy a entrar aquí en la historia y política del Islam porque me llevaría toda una vida. Así que resumiendo, en el siglo VII, el profeta Abdul al-Qasim Muhammad ibn Ada Allah ibn Ada al-Muttalib ibn Hashim, mejor conocido como Mahoma, fundó la religión del Islam. Desde sus inicios la religión tenía una dimensión política y Mahoma fundó un estado independiente en Arabia. Tras su muerte, el reino pasó a sus califas, que literalmente significa sucesores, los cuales expandieron el territorio enormemente, fundando un imperio que se extendía por todo el Medio Oriente y norte de África. Este nuevo imperio musulmán, llamado el Califato Omeya, debido al nombre de la dinastía gobernante, había formado una de las unidades políticas más impresionantes de la historia. En el año 710 conquistaron Ceuta, una ciudad en la punta de África, a unos cuantos kilómetros de Iberia. Los omeyas vieron toda la inestabilidad de la península y dijeron, hay que conquistarla. Las fuerzas iniciales, al mando del general Tariq Ibn, eran una mezcla de distintos grupos étnicos, conocidos colectivamente como los moros. Los moros cruzaron el estrecho y rápidamente avanzaron contra las fuerzas del rey visigodo Roderico, encontrándose finalmente en julio del año 711. La fatídica batalla de Guadalete selló el destino de la península por más de 700 años, ya que las fuerzas visigodas fueron aniquiladas. Después de la batalla, Tariq y su segundo al mando continuaron su implacable marcha por la península ibérica.
El impacto inicial de la derrota desintegró la resistencia hispana, por lo que para el año 720 había sido conquistada Sevilla, Mérida, León y la gran capital visigoda, Toledo. Los musulmanes no se detendrían ahí, sus intenciones eran asegurar toda Iberia para ellos. La golpeada resistencia hispana logró reorganizarse en el norte de la península y se unieron a las diversas tribus celtas que ya estaban ahí, formando el reino de Asturias. Desafortunadamente para los asturianos, solo una pequeña franja en el norte mantenía su independencia y la gran mayoría de los habitantes en Hispania aceptaron a sus nuevos amos. La península ibérica fue renombrada a Al-Ándalus. Los musulmanes, confiados en su poderío, decidieron penetrar hacia Francia. No obstante, en el año 732 fueron derrotados por los francos en la legendaria batalla de Poitiers. Este fracaso militar frenó su expansión y los confinó a las tierras ibéricas. La vida bajo el dominio musulmán es una llena de controversia en algunos círculos académicos y políticos, pero debemos entender que, como todo en la vida, cambió a lo largo del tiempo y tenía cosas tanto positivas como negativas. Vayamos por partes. Una de las razones de por qué los musulmanes pudieron anexar tan fácilmente la península es que ofrecían términos de rendición muy favorables, es decir, les presentaban dos escenarios. 1. Lucha y te vas a arriesgar a una derrota total que nada más te traerá miseria. O 2. Ríndete y vive dentro del margen del dominio musulmán, en una de esas hasta prosperas. Como pueden ver, la opción era bastante simple para muchos, y con los años, los nativos de la península ibérica, bajo el control musulmán, se convertirían al Islam, aunque muchos permanecieron cristianos, lo cual nos lleva a hablar de cómo era la vida social en Al-Ándalus. En la cima de la jerarquía estaban las élites árabes musulmanas. Ojo, mucha gente utiliza el término árabe y musulmán de manera intercambiable, pero son cosas completamente distintas. El primero es una etnia, como decir japonés, y el segundo es una persona que profesa una religión, como decir budista. Pero bueno, debajo de ellos estaban los demás musulmanes, provenientes principalmente del norte de África, como los bereberes. Esta distinción social causaba rivalidad y resentimiento entre ambos grupos musulmanes, y con el tiempo fracturaría su causa en la península. Debajo de ellos estaban los dhimis, o las gentes del libro, básicamente judíos y cristianos libres. La España musulmana tenía una especie de tolerancia a las otras religiones abrámicas, ya que los tres grupos creen en el mismito Dios. Pero había discriminación legal hacia los dhimis. Por ejemplo, no podían montar caballos o camellos, usar cierto tipo de ropa, entrar a determinados lugares y definitivamente hombres dhimis no podían casarse con mujeres musulmanas. Pese a todas las restricciones, muchos de ellos, especialmente los judíos, lograron abrir su nicho en la sociedad andalusí y prosperar. Hasta abajo estaban los esclavos. La esclavitud había existido por mucho tiempo en la península ibérica. Los romanos y visigodos la practicaban sin ningún tapujo moral. Dicho esto, realmente los musulmanes la expandieron debido a su gran acceso al mercado mediterráneo y africano. Había esclavos de Sudán, los Balcanes y principalmente para las élites árabes, mujeres cristianas. Pero antes de que comenten, wow, qué morales, yay reinos cristianos, recuerden, ellos también practicaban la esclavitud. Volviendo a nuestra narrativa, en el 740 una revuelta explotó en Al-Ándalus, encabezada por los bereberes, que se sentían discriminados. La revuelta duró unos cuantos años y los bereberes fueron eventualmente derrotados. Sin embargo, el reino cristiano de Asturias aprovechó la oportunidad y expandió su territorio, iniciando el largo proceso que hoy conocemos como la Reconquista. Las rebeliones eran comunes a lo largo del califato, al punto de que la dinastía gobernante omeya fue derrocada. Abd al-Rahman, heredero del califato, huyó de Damasco por su vida hacia la península ibérica. Estando ahí, Rahman y sus aliados ágilmente explotaron las divisiones internas y tomaron el control. En el 756 proclamaron su independencia bajo el nombre del Emirato de Córdoba, porque allí estaba su capital, y con Rahman I como su gobernante. Rahman iniciaría un periodo de transformación en la península, combatiendo revueltas, invasiones externas y urbanizando al emirato. Por ejemplo, él mandó a construir la mezquita de Córdoba
hoy la famosa Catedral de Córdoba. Con los años, sus descendientes irían afianzando más agresivamente su independencia, hasta que finalmente, en el año 929, Abd al-Rahman III se declaró a sí mismo califa, efectivamente cortando todo lazo político con el resto del mundo islámico, ya que en teoría solo podía haber un heredero a la vez del profeta Mahoma. Esto trajo un periodo de explosivo crecimiento económico y cultural, conocido como la Edad de Oro Islámica en Al-Ándalus. Por su parte, los cristianos se reorganizaban en nuevos entes políticos. Los vascos fundaron el reino de Pamplona. Pero si creían que el conflicto era tan simple como cristianismo versus islam, entonces no han prestado atención al podcast. El pragmatismo político y la búsqueda de poder son más importantes que cosas tan chiquitas como diferencias ideológicas. Los vascos veían a los asturianos y a los francos como una mayor amenaza a su independencia, siendo Córdoba, los musulmanes, una especie de aliado. Las distintas facciones de la península continuaron peleando y tras una mini guerra civil en Asturias, este reino fue renombrado como el Reino de León. Las siguientes décadas se caracterizarían por desorden, desunión y lucha. El califato de Córdoba se desintegró en múltiples mini reinos y ciudades-estados llamados taifas, mientras que los cristianos también tenían muchos problemas internos, combatiendo a sus propios nobles o a reinos vecinos. Esto evitó que aprovecharan eficazmente la anarquía en toda la región. De este periodo de tiempo surgieron varios condados independientes. El más importante de estos fue el de Barcelona. Como breve paréntesis, ¿todo esto no les recuerda a algo? En mi opinión, este proceso de atomización política me suena mucho a los primeros capítulos de nuestra serie, con todos los pequeños grupos y tribus peleándose por el cadáver del imperio tolteca, lo cual nos muestra que no importa en qué parte del mundo estés, las personas somos similares para bien y para mal. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, para el siglo XI empezaba a surgir entre los reinos cristianos la idea de que efectivamente todos eran uno y que debían unificarse para expulsar a los musulmanes. Sin embargo, todos creían que ellos merecían ser los líderes, lo cual trajo guerra entre León y Pamplona, renombrado como el Reino de Navarra-Aragón. La guerra fue una decisiva victoria de Navarra y la ciudad de León fue saqueada. Ahí mismo, el rey Sancho el Grande se hizo proclamar Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España. Básicamente, la idea de que efectivamente existía una nación e identidad española comenzaba a ganar tracción entre ciertos sectores, aunque esto no significaría la unión de los reinos cristianos, ni de cerca, pues con la muerte de Sancho, su reino fue dividido entre sus hijos. Las siguientes décadas fueron una montaña rusa de emociones, con guerras, revueltas, golpes de estado y asesinatos que unificaban y fracturaban los distintos reinos de la península. Aún así, Alfonso VI, conocido como el Bravo, logró unificar a los reinos de León, Castilla y Galicia, además de poner bajo su influencia al reino de Navarra-Aragón. Con esto resuelto, invadió a múltiples taifas. Para el 1085 había conquistado Toledo y adoptado el título de emperador de toda España. En pocas palabras, la situación se había completamente volteado en la península. Ahora, el reino cristiano de León Castilla era el más grande y poderoso de la región, recibiendo tributo y vasallaje de distintas taifas. Estos estados musulmanes comenzaron a sentir mucha presión y en consecuencia pidieron auxilio a los almorávides, un reino islámico al norte de África. Los almorávides seguían una interpretación estricta del Islam, por lo que veían a las taifas como musulmanes chafas. Dicho esto, les brindaron ayuda, y por ayuda me refiero a que los conquistaron unificando nuevamente a los reinos musulmanes en un solo ente y poniendo a León Castilla en la defensiva. El tablero político nuevamente cambió. El condado de Barcelona y el reino de Navarra-Aragón cayeron en manos de un solo individuo, fundándose la Corona de Aragón. Por su parte, Castilla-León enfrentó algunas revueltas y guerras de independencia. En 1139 nació el reino de Portugal. En el año 1230, oficialmente se unificaron Castilla y León en la llamada Corona de Castilla, y los musulmanes también se reunificaron en el Emirato de Granada. Fernando III de Castilla, apodado El Santo, logró con ayuda de los demás reinos cristianos una serie de importantes victorias contra Granada, empujándolos completamente hacia la punta sur de la península. Para 1350, los cristianos controlaban la mayor parte de Hispania y la reconquista parecía al alcance de sus dedos.
Desafortunadamente para su proyecto político y la humanidad, la peste negra, la pandemia más terrible y devastadora de la historia de la humanidad, azotó a toda Europa. Especialmente en España hizo estragos por toda la región. Ejércitos, campesinos y nobles caían ante la enfermedad. Cualquier plan de conquistar el último bastión musulmán en Granada tuvo que ser descartado. El rey de Castilla murió de la peste, iniciando una violenta crisis, y en los siguientes años los reinos cristianos se concentrarían más en matarse mutuamente. Durante todo este tiempo la vida de los distintos grupos religiosos era inestable. En algunas zonas, los judíos, musulmanes y cristianos vivían en relativa paz, mientras que en otras las minorías religiosas eran perseguidas brutalmente. Represión, conversiones forzadas y asesinatos eran comunes por todos los bandos. Esto nos trae al año 1454. Para este punto, la península ibérica estaba dividida entre 4 grandes reinos: la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Portugal y el Emirato de Granada. El más grande de ellos era Castilla y ciertamente el más poderoso, aunque los otros no se quedaban atrás. Este año es importante para nuestra historia porque falleció el rey Juan II de Castilla y ascendió su hijo Enrique, mejor conocido como el Impotente. El reinado de Enrique está marcado por historias muy subjetivas y partidarias, y de las cuales no quiero entrar aquí. Lo importante para nosotros es que la mayoría de sus vasallos no lo querían y preferían a su hermana Isabel. Esta negatividad también se transfirió a su hija Juana. A la muerte de Enrique en 1474, una guerra civil, conocida como la Guerra de Sucesión de Castilla, estalló. Por un lado estaba Juana, apoyada por su esposo, el rey de Portugal, y algunos cuantos aliados castellanos. Y por el otro estaba Isabel, apoyada por su esposo Fernando II, rey de Aragón, y la gran mayoría de la nobleza castellana, que veía con buenos ojos la posibilidad de unificar la corona de Castilla y la corona de Aragón en un solo heredero. El conflicto duraría 5 años y terminaría con la victoria de Isabel y Fernando. Juana huyó completamente derrotada a Portugal. Isabel I era ahora la reina indiscutible de Castilla y junto a su esposo Fernando de Aragón tenían en sus manos el futuro de la península ibérica. En el siguiente capítulo avanzaremos al trascendental año de 1492, cuando finalmente, con la espada y la cruz, los reinos católicos avanzarán sobre Granada, al mismo tiempo de que un curioso hombre llamado Cristóforo Colombo se lanzará hacia lo desconocido y llegará a un nuevo mundo.